¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto?, de lo que venimos hablando. Este estudio, Daniel y la cronología final del tiempo, donde estamos tratando el tema, ¿no es cierto?, de los eventos que ocurrieron tanto en el pasado, y hay una cronología que nos lleva al tiempo del fin. Entonces, estuvimos hablando de que el pueblo de Israel estuvo cautivo. ¿Cuántos años estuvo cautivo? ¿Se acuerdan? Con Babilonia. ¿Cuántos años estuvo cautivo, hermana Mariela? Hermano Patricio. Acuérdense. Estuvo cautivo. ¿Cuántos años? Cuando vino Nabucodonosor, rodeó la ciudad en el primer sitio, después vino el segundo sitio. En el segundo sitio fue destruida la ciudad de Jerusalén. En el primer sitio fue deportado muchos a Babilonia, a vivir en Babilonia, por Nabucodonosor. Y en ese sitio iba ¿quién? ¿Se acuerdan quién iba? Iba Daniel. Daniel, Misael, Mesac y Abednego y sus 3 amigos llegaron ahí a Babilonia. Y después el segundo sitio vino Nabucodonosor, rodeó la ciudad y fue destruida. El templo de Salomón fue destruido ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron cautivos en Babilonia sin la reconstrucción del templo? ¿Cuántos años? 70 años. 70 años estuvieron. ¿Y qué dice la Biblia en esos 70 años? Dice que la tierra... ¿Qué pasó con la tierra? Después. Acuérdense, cuando empiezan esos 70 años, después es destruida la ciudad, empiezan a correr 70 años donde el pueblo no tuvo donde ir a adorar. Y después de esos 70 años, dice, de haber descansado la tierra. Ese era un jubileo, fíjense, eso es un jubileo. Quedamos ahí en Segunda de Crónica, acuérdense, Segunda de Crónica, el capítulo 36. Segunda de Crónica, el capítulo 36. Porque ahora vamos a hablar de la reconstrucción del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Del 17 al 21. ¿Sí? ¿Qué dice? Léalo, hermano Patricio. Segunda de Crónicas, 36. El último capítulo de Segunda de Crónicas. 36. Versículo 20. Pero vamos a leer el 21. Ya habíamos leído el del 17. El 21, ¿qué dice? 36 y 21. 36, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ya, ahí está. Dice que para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dios levantó a Jeremías para predicarle al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de lo que Dios haría si ellos obedecían o no obedecían. Si ellos obedecían, ellos tendrían a Dios de parte de ellos. Si ellos no obedecían, Dios iba a mandar los ejércitos de Babilonia y los iba a poner en cautivo. Y eso pasó. El pueblo desobedeció a los mandamientos de Dios, cayó en la apostasía, violó los requerimientos de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se alejó de ellos. Dios mandó advertencia, mandó a Jeremías. Jeremías les advirtió por boca de Dios para que ellos volvieran a la adoración verdadera de Dios, volvieran a los requerimientos de Dios,
volvieran a guardar sus mandamientos, pero el pueblo no quiso y se rebeló contra Dios. ¿Entienden? Y vino el cautivo. Dios mandó a los ejércitos babilónicos para poner en cautividad al pueblo de Israel. 36. ¿Entiendes? Por la desobediencia. Dos Crónicas. Ahora, dice que la tierra, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. 70 años. Vamos a poner ahí. Y vamos a ir a los jubileos ahora. 70 años. Tierra hubo gozado de reposo. La tierra reposó. Reposó. Esos 70 años ahí. Todos esos 70 años la tierra descansó. Y fíjense, 7 veces, vamos a Levítico 25. Vamos a Levítico 25. Vamos a conocer un poco lo que son los jubileos. Levítico 25, versículos del 8 al 11. Leámoslo. ¿Lo tienen? 25. ¿Qué dice el título ahí? 25, 18. El capítulo 1 dice arriba, hay un título, ¿qué dice? Consagración de Aarón y su hijo. No, Levítico 25. Ah, 25. Ahí dice el año de reposo de la tierra y el año, ahí en el título, arriba, en la Biblia está. ¿Lo tienen ahí? Vayan a Levítico 25. El año de reposo de la tierra. Ahí está. Y el año de jubileo. El año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Dos cosas aquí tenemos. Año, dice ahí, De reposo de la tierra. de reposo de la tierra, ¿ya? Y el otro dice, y el año, y el Jubileo. año El jubileo. del jubileo. Del jubileo, ¿eh? Y el jubileo, ¿qué es el jubileo? El año de reposo de la tierra, donde, aquí lo vamos a ver, Ah, ya. en el contexto. Fíjense lo que dice, vamos a leer el contexto, del capítulo 25, 1 en adelante. ¿Quién lo tiene? Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis sentado en la tierra que yo os doy. La tierra guardará Reposo. para Jehová. ¿Ya? 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segarás. No lo segarás, y las uvas de tus viñedos no vendimiarás. Años de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tus siervos, y a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que moraré contigo, y a tu animal, y a las bestias que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrá a hacerte 49 años. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. En el día de la expiación El día de la haréis expiación. tocar la trompeta por toda nuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores.
ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a nuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque ese jubileo santo será a vosotros, el producto de la hereda de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno de nuestra posesión, y cuando vendieréis algo a nuestros prójimos o compraréis en manos de vuestros prójimos, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, compararás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. ¿Se fijan? Fíjense acá, ¿se fijan? Ahí está el jubileo. El jubileo era un año, dice ahí, 7 veces, ¿no es cierto? 49 años, ¿me entiende? 7 por 7, 49. Había que santificar el año 50, ¿me entiende? ¿Se fijan? 6 años sembrarás la tierra, ¿me entiende? 6 años la podarás. Pero cuando llegaba el jubileo estaba dentro de las trompetas, venía la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas estaba dentro del jubileo y venía cada 50 años. A él, para especificar un poco más, es lo más sencillo, vamos a contar aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hasta los 50. 7, Hasta los 7 años. hasta llegar al 49. 49 y santificará el año 50. ¿Me entiendes? Cada 6 años, ¿me entiendes? 6 años, ¿no es cierto? Y el séptimo año, ¿me entiendes? Séptimo año, cuando se cumplía acá el séptimo año, luego los 49 años, porque todo esto era una profecía, justo se completaba todo esto, el año. Y dentro de aquí siempre caía trompeta. Las trompetas eran el día 10, era trompeta. Y después venía el día de expiación. Y cuando se completaba el año de jubileo, no sé si me van entendiendo, el 49, de todos esos años se completaba el año, ya viene, contamos. Estos son los días de la semana, séptimo día, que era el reposo de Dios, semanal. ¿Entiendes? Y cuando contamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, llegamos a 49. Los 49 ahí, que eran 49 años, aquí tenía que, en el día sexto, en el día séptimo, tenían que cosechar el doble para los otros años. No sé si me entienden, cómo hacerlo más fácil. Fíjense lo que dice aquí, versículo 8, contarás 7 semanas de año. 7 semanas, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegamos a las 7 semanas acá, ¿me entiendes? Las 7 semanas, ¿ves? Esta es una semana, 2, 3, llegamos a las 7 semanas, y son 49 años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Esas 7 semanas se transforman en 49 años, ahí vamos bien. Y entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Aquí se tocaba la trompeta, justo, 49 trompetas. Y en el mes séptimo, que caía el año 50, dice, a los 10 días del mes es día de la expiación. Harás tocar fuerte la trompeta y santificarás el año 50. Este año 50, 49, 50, el que sigue, dice, y ese año 50 pregonaréis libertad, era jubileo. Este era un jubileo. Este era un reposo, un año de reposo. ¿Me entiendes? O sea, ese séptimo año no podían cosechar nada, no podían sembrar, porque tenían que haberlo sembrado en el día 49
¿me entiende? O el día 39, o sea, 49, 38, 39 y 49. 38 y 49 tenían que haber sembrado, dejar todo listo para que comieran de todo lo que cosecharon de ese tiempo y tenerlo para ese año 50. No podían cosechar, no podían sembrar nada, ¿me entiendes? Porque era ese año de la tierra descansaba, ¿me entiendes? El año 50 de jubileo donde la tierra reposó durante ese tiempo, ese año. Nadie podía cosechar, nadie podía trabajar. Y ellos comían de lo que habían sembrado de los otros años. Después, el otro año, ellos empezaban, al 8º año, podían volver a cosechar, ¿entiendes? Y a tener la cosecha normal, o a trabajar la tierra, fíjense. Y santificaréis el año 50, ¿ves? Y proclamaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, a cual volverá su familia. Entonces, ¿qué pasaba acá? En ese año 50, la tierra descansaba. Y aquí está la economía de Dios. Esto es fascinante, porque si el mundo hubiera aceptado esto de los jubileos, la economía, no habría pobre en la tierra. No existirían pobres. ¿Por qué? Porque durante ese año se daba libertad a los pobres. ¿Entiendes? Los pobres podían tener una parte de lo que tenían las personas más ricas, que tenían hectáreas, tierra, le podían darle una parte al pobre. ¿Entiendes? Se producía un año de libertad, ¿entiendes? De posesión. Ahí está la economía. No habría pobres si el mundo hubiera aceptado esto. Dios le dio este mensaje a la iglesia lo rechazó. ¿Entiendes? La iglesia que Dios le dio todo este mensaje fue a la iglesia adventista el 7º día y rechazó esto. Se lo dio a los pioneros, el año jubileo. Y aquí está la economía de Dios. ¿Se fija? Pregonaréis libertad. Fíjense lo que dice ahí. Ahí dice clarito, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra, ¿veis? A todos sus moradores ese año será de jubileo. A todos los moradores de la tierra, a los animales, ¿me entiendes? A todo lo que Dios había creado era libertad. La tierra descansaba. ¿Se acuerdan que en el campo, cuando la gente siembra, deja reposar la tierra o no? Sí. Para después volver a sembrar. ¿Se fijan? ¿De dónde salieron ese concepto que ellos tienen del campo? De esto. Viene de la Biblia. Los agricultores en la tierra, después que cosechan 6 años o 5 años, ellos dejan reposar la tierra un año. ¿Me entiendes? Para que después ellos vuelvan a la tierra a darle. La dejan descansar. Eso se aplica en la agricultura hoy en día en el campo. Y eso fue sacado de acá. Era la economía de Dios maravillosa. Pero también esto era una señal donde Dios tiene un cronómetro. Por eso que aquí dice 70 años, la tierra reposó de ese cautiverio. Ahora lo traemos espiritualmente para este tiempo. ¿Me entiendes? Y aquí es donde traemos lo espiritual. Versículo 11 dice, y el año 50 os será jubileo. No sembraréis, ¿ves? Ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiarás la tierra, su viñedo, nada. Porque es jubileo, es santo, la tierra descansa. Para vosotros, el producto de la tierra, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y en este año de jubileo volveréis a cada uno a vuestra posesión. A cada uno volvería a su posesión. Volvería a tener su tierra. A tener, ¿me entiende?, el ganado. Cada uno volvería a las posesiones. Porque ¿quién es el dueño de la tierra? Dios, ¿me entiende? Y eso es maravilloso. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, os compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano, conforme al número de los años. Después del jubileo comprarás de tu prójimo. Pero dentro del jubileo no, dice.
conforme al número de los años de los frutos, te vendrá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Cuando menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de la cosecha, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas, versículo 18, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguro. Y en la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? ¿Qué comeremos si la tierra descansa séptimo año? Dice aquí, he aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestro fruto. Entonces yo os enviaré mi bendición. ¿Cuándo? El sexto año. ¿Ves? Aquí venía la bendición, el sexto año. ¿Ves? Se daba la bendición doble. Y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Ves? El sexto año viene la bendición. Fíjense acá, bendición. ¿Por cuántos años? Por 3 años. Por 3 años venía la bendición. ¿Entiendes? Se guardaba por 3 años. Y sembraréis el año octavo. Y aquí en el año octavo, ¿no es cierto? En este año, en el año octavo, pongámoslo aquí, el año octavo, empezaban a sembrar. Pero el séptimo no, acuérdense. El octavo empezaba de nuevo la siembra. Fíjense ahí. Versículo 22. Y sembraréis en el año octavo y comeréis del fruto añejo de lo que le dio la bendición en esos 3 años. Dice hasta el año noveno. Hasta el año noveno. ¿Ves? Tenían la bendición. Ahí están los 3 años. 1. Ahí tenemos 1, 2 y 3. Ahí están los 3 años. ¿Se fijan? Hasta el año. La bendición venía doble en el sexto año por 3 años. El octavo sembraréis. O sea, les quedaba el alimento, eso que vino esa bendición, le alcanzaba para el año octavo y el año noveno de lo que habían guardado. Doble bendición. Eso es maravilloso. Versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra, vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. El rescate a la tierra. Bien. Cuando tu hermano empobreciere, vean aquí la bendición, la economía de Dios, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, tenía una parte de lo que el hermano vendía, también se le daba a él también. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. ¿Se fijan? La bendición venía 3 años. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró, hasta el año de jubileo. Y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año. Desde la venta, 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que lo compró nuevamente, para su descendiente. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de los aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo y podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo, en el reposo. Esa era la economía de Dios, lo que Dios tenía. Todo a cada uno le correspondía. Al que no tenía también podía tener también parte de la posesión de la tierra o de cualquier cosa material. Y después volvía al que la compró. Era como, no sé, darle
Ahí se ve la mano del prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quería enseñar algo al hombre ahí, a que amara a su prójimo. Y que recordemos que la tierra no es nuestra, somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Y si somos mayordomos de nuestras posesiones, también nosotros tenemos que dar a los demás. Por eso Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la economía de Dios está acá. Resumiendo esto, tenemos, al 6º año vendrá la bendición por 3 años. La bendición por 3 años. En el 7º, acuérdense que es año de jubileo. El 8º día ellos podían comer de la bendición por 3 años. Y hasta el 8º. Y ahí podían sembrar y cosechar, volver a trabajar la tierra, volver a la posesión. ¿Entiendes? Pero en el año jubileo la tierra quedaba libre y todo podían obtener. Por eso si yo tengo una parcela de manzana y justo es jubileo y vienen los pobres, ellos tienen el derecho en ese jubileo de adquirir manzana, ¿entiendes? Y lo que la tierra le dio al dueño. El dueño tenía que permitir en ese año de reposo, porque la tierra no era de él, ¿me entiendes?, a que los pobres tuvieran una parte de lo que habían sembrado. Todos tenían derecho en ese año de jubileo. Qué economía más maravillosa que el Señor nos ha dado. ¿Se fijan? Y esto era una señal. Ahora vamos a ver que esto es una señal. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? Con el toque de las trompetas del día 7º. Claro, en el día son 10 días que realmente se le paga las trompetas. Claro, hasta el día de expiación. De expiación. ¿Entiende? Que es el día del perdón. Y dentro del día está el día de expiación. Cuando llegaba el año 50, 49-50, se anunciaba el jubileo también, que se acercaba el día de expiación y se acercaba el día jubilar. ¿Me entiendes? Donde la tierra tenía que descansar. A todos los poseedores de tierras, ¿me entiendes?, se les avisaba. ¿Me entiendes? Donde ese día ellos descansaban la tierra, no podían hacer nada, se daba la doble bendición y a los pobres, a todos quedaban en libertad, a los animales también, todos quedaban en libertad, los esclavos también quedaban en libertad. ¿Me entiendes? Gente que estaba presa quedaba en libertad también. Gente que no tenía nada, abandonada, podía poseer de lo que la tierra daba. Y eso era por 1 año, ¿me entiendes? Y esto se conecta con Apocalipsis. ¿Sabían ustedes? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el 7º día descansó. Sí, el descanso, La tierra iba a tener, el plan de salvación, iba a tener, ¿no es cierto?, iba a tener 6.000 años. Aquí están los 6.000 años, ¿me entiendes? En el 7º milenio, o en ese milenio, la tierra descansa. Eso lo dice Apocalipsis, ¿me entiendes? En el tiempo del fin, ¿me entiendes? Donde Satanás, en Apocalipsis 20, se le ponen las cadenas. No tiene a quién tentar, la tierra está vacía porque está reposando la tierra. Después de los 1000 años que se cumplan, la nueva Jerusalén baja. La tierra es purificada por el fuego. ¿Se fijan? Eso nos lleva hasta el tiempo de Apocalipsis, el cumplimiento donde la tierra, Satanás, la tierra vuelve al estado original de cómo fue iniciado, ¿me entiendes? Vuelve al estado en que era el comienzo, desordenada, vacía, no había vegetación, nada. La tierra vuelve. Eso es maravilloso. ¿Se fijan cómo se conecta todo? Esto es maravilloso. Gloria a Dios por este mensaje. ¿Se fijan? Todo tiene un mensaje maravilloso. La tierra iba a tener un proceso de 6.000 años de redención para el hombre. Iba a descansar la tierra en el 7º, ¿me entiende? En el 7º milenio. Apocalipsis 20.
Y en el 8º viene la nueva Jerusalén. Baja a la tierra, desciende fuego del cielo y destruye a todos los impíos en la segunda muerte. Ahí resucita en la segunda muerte. ¿Quién resucita? Caifás, todos esos malvados, Hitler, Napoleón, todos esos de todas las generaciones desde Caín resucitan para ser destruidos y el pecado es consumido. ¿Se acuerdan en el altar? ¿Me entiende? Que el bronce, ¿me entiende? El bronce se retira, la gracia de Dios, y destruye y purifica la tierra. La tierra es consumida, porque Dios es fuego consumidor. Y hace cielos nuevos y tierra nueva. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, ahora estaba en semana, ¿cierto? Claro. En semana. Y si lo posicionamos en el año, Son 7.000 años. no, Son 6.000 años, ¿me entiende? Que la tierra tiene, que va a tener. Y estamos ya casi estamos dentro de los 6.000 años ya. ¿Me entiende? Después vamos a ver ese otro, vamos a conectar otras cosas también de los 6.000 años. ¿Me entiende? El proceso de redención para salvar al hombre iba a tener 6.000 años. Eso vamos a ver, 6.000 años. Fíjense, cuando uno va desde Adán hasta... Hay 40 jubileos, aquí hay 40, hasta Abraham parece, no me acuerdo muy bien. Hasta Cristo hay 40 jubileos. Después lo vamos a ver eso, que es otro tema, pero aquí hay jubileo, 40 y 40 se cuentan. Y van a haber 120 jubileos. ¿Me entienden? Y esos 40, esos 120 jubileos, ¿sabe cuándo se cumplieron? Y eso lo vamos a ver, espérense un poco, porque tenemos que entrar a... Eso lo vamos a ver, los 40, porque estamos conectando de a poco esto. No quiero llenarlos mucho de... Pero esta parte que es importante que la entiendan, la repasen. Yo le digo, vayan estudiando esto, pídanle al Señor en oración, no dejen de estudiar. ¿Entienden? Yo iré haciéndoles preguntas para que vayan tomando la armonía, pídanle al Señor armonía, para que vayamos conectando esto. ¿Se fija que conectamos con la tierra reposó? ¿Fue liberación ahí? Fue liberación ahí. ¿Ve? Liberación significa que fue un jubileo. Espiritualmente ahora el pueblo, como estuvo cautivo, ahora se le da la orden a Ciro. Dios, ahí lo dice, busquemos. En 2 de Crónicas 36, el versículo 22. Fíjense lo que dice. Ya la tierra ahí, la tierra, se cumplieron los 70 años ya. Ahora el Señor, ¿qué hace? Le hace el llamado al pueblo a que salgan de Babilonia. Ahora tenían que salir de ahí. Esa es la salida, fíjense. Salida, les manda a salir para reconstruir el templo. Esto, Segunda Crónica 36. Para reconstruir el templo. ¿Ya? Esa es la salida. En 2 de Crónica, versículo 22 en adelante. Ahí el que sigue. ¿Lo tienen? Léalo con voz fuerte, lean. ¿Del 2? No, capítulo 36, 22, versículo 22. Leímos el 21, ahora el 22, en adelante. Más el primer año de Ciro, Ahí está. rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová para boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me han dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien allá entre vosotros de todo su pueblo
sea Jehová su Dios con él, y suba. Ahora, otro que lea Isaías 44, versículo 28. Vamos a ir conectando. Isaías 28, versículo, 44, 28. Isaías 44, versículo 28. Entonces tenemos ahí en el texto que leyó Freddy, el decreto de Ciro, dice ahí, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó ¿qué? El espíritu de Ciro, rey de los persas, al cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él. Isaías 44, 28, vamos a ver la evidencia de lo que dice acá. ¿Lo tienen? Que dice de Ciro, es mi pastor, ¿Ya? y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Ya? Al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo serás fundado. Y el templo será fundado. ¿Se fijan ahí? 44, 28, ahí dice clarito la profecía que vendría por mano de Dios y de sus profetas. El versículo 1 voy a leer del contexto, dice, encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo, dice, nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puso sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, que no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Fíjense, aunque tú no me conociste, dice el Señor, yo te ceñiré. Para que sepas desde que el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. ¿Me entienden? Estaba profetizado. ¿Se acuerdan que Babilonia, ¿quién era el que lideraba al imperio Babilonia? ¿Cómo se llamaba el rey? ¿A él? ¿Cómo se llamaba el rey que lideraba Babilonia? Acuérdense, esto es importante. Hermano Patricio, hermano Freddy, ¿cómo se llamaba el rey que lideraba Babilonia, que cautivó al pueblo de Israel? ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor, no se olviden, ¿me entiendes? ¿Qué pasó con el imperio de Babilonia? ¿Qué imperio vino después? ¿Qué imperio le siguió? ¿Cómo cayó Babilonia? ¿Qué imperio vino? ¿El imperio de quién? De los medos y Persia. ¿Y cuál era el líder de los medos? ¿Cómo se llamaba? Aquí lo estamos leyendo. Ciro. ¿Me entienden? Fíjense cómo la profecía se va cumpliendo. Fíjense, cuando nosotros vamos a Daniel 2, ahí están los imperios. En Daniel 2 está la estatua, la imagen. Y ahí está Babilonia. ¿Cayó Babilonia? Sí, por los medos. Los medos persas. Después cae el imperio de Medio Persa y viene... ¿Qué otro imperio viene? ¿Se acuerdan de la estatua? Babilonia, Medo Persa, Grecia. Y de Grecia después viene Roma. Roma imperial. Todos estos reinos, ¿me entiende? ¿Quién es el que pone reino y saca reino? Es Dios. ¿Me entiende?
Dios ahora elige a Ciro. Aquí tenemos Nabucodonosor, viene Ciro, Imperio de Grecia, Alejandro Magno, ¿me entiende? Y aquí los Césares tenemos. Entonces Dios elige a Ciro, dice ahí. ¿Se fijan? Esto es importante, muy importante. Babilonia. Vamos conectando. El imperio babilónico, su líder era su rey Nabucodonosor. Sí. Pongan al ladito. Babilonia, el rey o su líder Nabucodonosor. Y el otro, El imperio Medo-Persia que derrocó al imperio babilonio, Ciro. Ciro y Darío, porque eran dos, medos y persas, se unieron para derrocar a Babilonia. Ciro y Danilo. Y Darío. Darío. Y Darío, porque lo vamos a ver acá ahora en Esdras, en la reconstrucción. Y en el imperio Grecia está Alejandro Magno, que era su líder, que después fue derrocado Medo-Persa y viene Grecia. Y eso está en Daniel 8 también. Y después, Grecia, o sea, Roma. claro, después el reino de Grecia se divide en 4 generales, porque Alejandro Magno murió a la edad de 25 años, más o menos lo que se dice, o a los 33 años. Fue rápida su conquista, ¿me entiendes? Y sus 4 generales, que son Ptolomeo, pone ahí Ptolomeo, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Esos 4 generales se repartieron el reino de Grecia, ¿me entiendes? Y después viene Roma imperial, que es la Roma que estaba en los tiempos de Cristo, ¿me entiendes? Y después Roma se divide en 10 cuernos, o 10 reinos, ¿me entiendes? Y después de esos 10 surge un cuerno pequeño, ¿me entiendes? Mire cómo todo el Señor va ligando todo esto, es fascinante. ¿Me entienden? ¿Lo van entendiendo? ¿Sí? ¿Les queda claro? Pregunten ahora, importante. Voy a volver a repetir. Terminan los 70 años de haber reposado la tierra. El Señor ahora elige a Ciro, ¿no es cierto? Como dice Isaías 44:28, ahí lo dice. Y Ciro va a cumplir para que se construya el templo nuevamente. El primer templo fue destruido por Babilonia, por la apostasía del pueblo. ¿Me entienden? Vuelve entonces con el rey Ciro y le da la orden para que salieran de Babilonia, fíjense, a reconstruir el templo, ahora el pueblo. Todos los que estaban deportados en Babilonia, que estaba todo el pueblo ahí esclavizado por Babilonia, ahora se les da la orden para salir. Pero cuando los medos persas destruyen a Babilonia, ¿entiende? Ahí se le da la orden por mandato de Ciro. O sea, ya no reinaba Babilonia, ahora reina Medo-Persa. Y en el imperio Medo y Persa, Dios le dice a Ciro, yo te he elegido para que me hagan casa y me edifiquen. Entonces ahí viene, todo el pueblo salen. Y todos los que salieron de aquí, salieron 50.000 judíos a reconstruir el templo. Y eso lo vamos a ver. Hoy día el Señor, fíjese lo que está pasando, la historia se repite. Eclesiastés 1:9, Eclesiastés 3:15, Romanos 15:4, 1 Corintios 15:10. La historia pasada se repetirá. Vuelvo a repetir, los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en nuestro tiempo, en la iglesia. Y cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Y lo que se escribió para nosotros, los que vivimos los últimos días finales de la historia. Hoy día hay una Babilonia, Apocalipsis 17. ¿Se fijan? Miren la conexión. Babilonia allá y tenemos Babilonia en Apocalipsis 17, la gran ramera, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación.
¿Y qué está haciendo Babilonia ahora? Nos está esclavizando. ¿Entiendes? Todos van hacia Babilonia. Babilonia se está uniendo con los poderes de la tierra, con las naciones. Y lo veíamos en esa encíclica que sacó. El ecumenismo significa unidad. ¿Me entiendes? Unámoslo, pero en puntos comunes. Dejemos las diferencias. ¿Me entiendes? Unámoslo en estos puntos. Ya la iglesia, la Babilonia actual, está poniendo sus puntos. ¿Y cuáles puntos? Tienen que ser todos trinitarios. Tienen que ser todos que guarden el domingo. Tienen que ser todos que crean en el espiritismo. ¿Me entiendes? Todo eso se nos viene. Babilonia ahora empieza a imponernos y a rodearnos con sus falsas doctrinas. El Señor nos dice que tenemos que salir ahora de Babilonia. Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, de sus doctrinas. ¿Me entiendes? Y las plagas no caigan. Por eso manda a salir de la confusión que hoy día estamos viviendo. Y queda muy poquito para que el nuevo orden mundial establezca su gobierno mundial, y el que lo va a dirigir, ¿quién? Es la bestia, de Apocalipsis 13. Y todos adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. ¿Me entiendes? Conecten todo. Y eso estamos viviendo. Eso hay mensaje tremendo. Pero antes el Señor manda un mensaje a nosotros en este tiempo, en estos 7 años que tenemos, los últimos 7 años, nos dice: reconstruyan el templo. ¿Y quién es el templo ahora? ¿Quién es el templo? Nosotros. Porque ahora todo es espiritual. Hay un Israel espiritual. Hay un pueblo espiritual. Todas las profecías terminan en este tiempo espiritualmente. ¿Me entiendes? La salvación ahora es individual de cada uno. Pero las promesas que se le dieron al pueblo allá, esas promesas nos alcanzan a cada uno de nosotros a atesorarlas personalmente. Allá había una ley en piedra, ahora la ley está escrita en mi corazón. Tengo que tenerla yo escrita aquí en mi corazón, en mi mente. No te harás imagen, acuérdate del sábado. ¿Se fijan? Yo tengo que tener la ley ahí. ¿Me entiendes? Y el reloj de Dios tenemos que seguir. Aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Me entiendes? Dios tiene una iglesia, pero no es la gran catedral o la iglesia oficial establecida, sino donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Esa es mi iglesia. Ya no es un conjunto de templos. Ya no es la iglesia oficial, que es la iglesia católica, la evangélica, la adventista. No, eso ya no. Ahora donde hay 2 o 3 que reciben a Cristo en mi nombre, reciben las promesas en mi nombre y andan en las promesas y andan en sus mandamientos, esa es mi iglesia. ¿Me entiendes? Y ahí está morando Dios, porque somos el templo. Dios nos manda a reconstruir el templo. Ahora la pregunta, mire, todo esto tiene una conexión. Vamos a ir ahora a Esdras. Fíjense, Esdras, vamos al libro de Esdras, el capítulo 1. Esdras, el capítulo 1. Este es maravilloso, este mensaje. Vean los temas, repásenlo igual. No se queden, traten de hacer tiempo. Una horita o una horita, pero en este tiempo debemos esforzarnos por atesorar estas verdades. Esdras capítulo 1. Capítulo 1, sí. Dice en el capítulo 1:1. Sí, en adelante, uno en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, Sí. para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, ¿Ya? el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra ¿Ya? y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén ¿Ve? que está en Judá. En Judea, ¿ya? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judas, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, lo cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judas y Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyos espíritus despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Ahí nomás. Ahí dice, Lo cual está en Jerusalén. en Jerusalén. Dice, el regreso a Jerusalén. Ahora tienen que regresar. ¿Me entiendes? A reconstruir. Ya estaba la orden dada por Dios y Dios usa su instrumento Ciro para que salgan a edificar. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá, los ancianos de Benjamín, de las tribus, los sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, el cual está en Jerusalén. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Miren lo que voy a leer en el libro Profetas y Reyes, hablando de lo que ocurrió de esta historia. El llamamiento a construir, ahí dice, el llamamiento, espérenme para encontrar el Profetas y Reyes. Ahí dice que salieron 50.000 personas a reconstruir el templo. Estos 50.000 se repiten en la historia. Y eso es fascinante. Espérenme para encontrar la cita. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hasta acá? ¿Vamos bien? Importante, vayan conectando. ¿Ah? Después otro que busque el libro de el capítulo 3 de Esdras, versículos 3 y 4. Léalo, mientras yo busco el ¿Cómo capítulo 3? de Esdras, capítulo 3 y versículo 3 al 4. ¿Lo tienen? Léanlo. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y el holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. En su día, fíjense. Y colocaron, dice, de esos 50.000 que salieron, colocaron el altar sobre su base, que tenía, y miren, sobre su base, lo primero que fueron a construir el altar sobre la base, ¿entiendes? El altar del sacrificio, porque tenían, ¿qué tenían? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo de los pueblos de la tierra. Ese, mire, miedo de los pueblos. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué creen que tenían miedo? ¿Por qué creen que tenían miedo de los pueblos? De los pueblos de la tierra. Los pueblos de la tierra, los que estaban alrededor, dice, y ofrecieron sobre él el holocausto a Jehová, el sacrificio, por la mañana y por la tarde, empezaron a hacer los sacrificios, arreglaron el altar que estaba en el atrio, acuérdense, ese altar está en el atrio, lo arreglaron y pusieron el sacrificio ahí, y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa. Pero ellos tenían miedo de los pueblos. Tan intimidados, ¿por qué? Como ellos, la tierra, estuvieron 70 años cautivos, ¿me entienden? Y todo el templo
arruinado, los que vieron, los alrededores de los otros pueblos, vieron lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero aquí donde Satanás empieza a infligir miedo. ¿Entiendes? Ahora, traigamos el mensaje para nuestro tiempo. Dios está restaurando nuestro templo. ¿Entiendes? ¿Cuántos van a salir ahora a reconstruir el templo, el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Tenemos miedo de los que están alrededor? ¿Quién están alrededor? ¿Quién produce el miedo hoy en día? ¿No nos están produciendo miedo nuestros enemigos? Sí. El nuevo orden mundial, la escasez de alimentos. ¿Me entiendes? ¿Qué me deparará el día de mañana? Si pierdo mi trabajo, estoy reconstruyendo el templo. ¿Me entiendes las pruebas, lo que viene? Empiezan los enemigos a intimidar ahora. Satanás me empieza a intimidar. Yo estoy reconstruyendo mi carácter, ser semejante a Cristo. Pero tengo miedo. ¿Miedo de quién? ¿Miedo del sistema? ¿Vas a dejar? ¿Se va a perder el dinero físico? ¿Viene lo digital? ¿No he salido de las ciudades? Satanás empieza a meterme, ¿me entiendes? El miedo. Pero yo tengo que reconstruir el altar en mi vida. Reconstruir mi relación con Cristo cada día y tenerla vital. Pero está el miedo. En la televisión me meten miedo. ¿Me entiendes? Toda la información que estamos recibiendo, Satanás le está metiendo miedo a su pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder la confianza? Y aquí salieron, fíjense lo que dice. En la página aquí, 410, de Profetas y Reyes. Profetas y Reyes, la página 410. Dice: entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el residuo de los buenos, a saber, unas 50.000 personas de entre los judíos desterrados, que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les ofrecía para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Cuánto? Se repite la historia. 50.000 personas salieron de aquí. En el primer llamado de Ciro, 50.000. Pero ¿saben cuánto quedaron? Porque empieza aquí la lucha que tenemos. Nosotros ahora estamos reconstruyendo nuestro carácter, el de Cristo, nuestra vida. Tenemos que luchar con el mal carácter, el mal genio y todas, ¿me entiendes? El enemigo nos intimida, ¿me entiendes? El miedo se empieza, y ahora vienen los enemigos a nuestra vida. Ahora vamos a leer el capítulo 4 ahora, fíjense. Vamos ahora al capítulo 4. Estamos en Esdras. Capítulo 4, versículo 1. Vayan anotando estos textos para que los repasen. Del 1 al 5, ¿quién lo tiene? Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edifican el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, De la casa paterna. y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: ¿A qué dijeron? no nos conviene edificar casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. ¿Ya? Versículos 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos,
todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahí está. Fíjense lo que pasa aquí. ¿Se fijan lo que pasa? Cuando ellos justo salen a reconstruir el templo, que está arruinado, por mandato de Ciro, salen 50.000 de la casa de Paterna. ¿Entienden? Y leíamos, ¿no es cierto?, que ellos tenían miedo de los pueblos alrededor. ¿Me entiendes? Y ahora vienen los enemigos, ¿me entiendes? A la puerta. ¿Qué le dice? Oyendo los enemigos, oyendo, están atentos. El enemigo siempre está atento a lo que vamos a hacer. ¿Me entiendes? Estamos todos atentos a reconstruir el templo. El enemigo va a perseguir a su pueblo, a nosotros, los que queremos, sabiendo estas verdades. A los demás los tiene tranquilitos ahí pecando y todo lo demás. No están conociendo esto. Pero nosotros estamos conociendo estas verdades. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Por eso tenemos que orar más, consagrarnos más por lo que estamos recibiendo. Las iglesias están todas engañadas ahí, confundidas ahí, peleándose por los cargos y sacando el dinero a los pastores y haciéndose famosos ahí con todo lo que le sacan a la gente. El enemigo viene, ahí dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, oyendo. Y vinieron a Zorobabel y los jefes de casa paterna y les dijeron: ¿edificaremos con vosotros? Que viene el enemigo a hacerse ¿qué? A mezclarse. Vienen los enemigos y le dicen: queremos edificar con vosotros. ¿Y qué hace el papado con las iglesias? ¿Qué le dice a las iglesias? Queremos edificar contigo, con ustedes. Queremos unirnos también a la construcción del templo. Fíjense lo que las mezclas. No unáis en yugo desigual. ¿Te fijas? Claro. ¿Se fija lo que estamos trayendo? Y ellos vienen con paz. ¿Entiendes? Unámonos nomás en puntos comunes. Tú tenés, guardáis el sábado, yo guardo el domingo. No importa eso. No importa. Solo unámonos. Pero hay una condición. Claro. ¿Te fijas? Entonces así a veces, fíjense lo que dice en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Cuando dice: no unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Fíjense. Eso tienen que conectarlo con este texto. Ahora lo vamos a ver espiritualmente. En 2 de Corintios. ¿Segunda o primera? Ahí está, ahí yo les digo. No me acuerdo si está en 2 o en 1 de Corintios. Pero está está en 2 de Corintios. Capítulo... El tiro le digo. No me acuerdo, está... a ver. En segunda o en primera. Cuando dice: no unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Está en 1 Corintios, parece. Pongan ahí, o busquen el texto ahí en el Google, búscalo, ahí lo encontramos. No me acuerdo dónde está, pero está en Corintios. No unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Me acuerdo del texto, pero del libro no me acuerdo. Ahí en el Google pongan versículo: no unáis en yugo desigual. Ahí le sale. ¿Lo encontraron? 18, este tiene todas esas cosas, son ese espíritu, los vamos, cada uno, versículo 2, 2 Corintios 6. 6, ahí está, 2 Corintios 6, ese. No, lo tengo marcado. 2 Corintios 6, pero si somos atribulados... Versículo 14, 6, 14, hermano Patricio. 6, 14. Donde dice: somos templos del Dios viviente. Ahí está el título. ¿Ya? No os unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Los incrédulos, ¿ves? Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia por la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pregunta. ¿Y qué concordía Cristo con Belial? Con Belial. ¿O qué parte de creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué vosotros sois el templo de Dios? Y bien, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por parte, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí nomás, ahí está, ¿ves? Ahí está. No unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué querían hacer los enemigos que estaban al otro lado del río, que venían hacia los que estaban construyendo el templo? Querían hacerse amigos. Queremos edificar también con ustedes. Los otros eran idólatras. Y los de las casas paternas, ¿qué le dijeron? Ya, edifiquemos junto con ustedes. ¡Qué bueno! ¿Le dijeron eso? ¿Le dijeron eso, no? ¿Le dijeron eso, no? Sí. No, pues. ¿Cómo van a edificar con los otros? Con los enemigos no pueden edificar, pues. ¿Qué le dijeron los de la casa paterna? A ver si están atentos, esto es importante. ¿Qué le dijeron? Pues vamos a Zacarías. ¿Qué le dijeron? Zacarías. Pues vamos a leer el texto para que les quede claro. Esdras. Estamos en Esdras, capítulo... El capítulo 3, versículo 3. Somos templo del Dios viviente. El capítulo 4, acuérdense. ¿Cuál era? Capítulo 4. Ah, Ahí dice, los adversarios detienen la obra. El capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo, los enemigos que estaban alrededor, viendo que los de Benjamín, los del pueblo de Israel, salieron a reconstruir el templo. ¿Vieron los enemigos eso? Versículo 2. Vinieron a Zorobabel a los jefes de la casa paterna de Israel y les dijeron, nosotros queremos edificar también el templo con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar Adón, rey de Asiria. Y los Siria, fíjense, esos enemigos, dice ahí, esos enemigos, que ellos buscaban a Dios, ofrecían sacrificio cuando ellos estaban con el rey de Siria. Y Siria era un reino pagano que adoraba a otros dioses. ¿Me entienden o no? Y vienen a decirle a los de la casa paterna, al Israel, a Judá, para edificar con ellos. ¿Me entienden? Los otros enemigos eran idólatras, pero también creían en Dios, dicen ellos. Pero habían vivido en el reino de Siria adorando a otros dioses. Y los de las casas paternas le dijeron, sí, vengan. ¿Eso le dijeron? No, po. ¿Qué le dijeron? Ahí dice. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judas y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyos espíritus despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, lo cual está en Jerusalén. Y todo lo que estaba en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Cuál es ese capítulo está leyendo? El 6, el 1:6. No, pues estamos en el capítulo 4, hermano Patricio. Ese ya lo leímos ya. El versículo 3, ¿qué dice? 4:3. Zorobabel. ¿Eso? Sí. Zorobabel, Jesúa,
Y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene Ahí está. edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, Ahí está. rey de Persia. Ahí que le dicen los de la casa paterna, los que venían a unirse en la edificación, ¿qué le dicen? No nos conviene, No nos edificar con conviene, vosotros. porque los que venían, esos enemigos, que viendo que reconstruían, ellos, haciéndose decir los enemigos que también adoramos al Dios como ustedes lo adoran, porque nosotros cuando estábamos en Siria también adorábamos, pero eso eran paganos, estaban mezclados y querían mezclarse con los de la casa paterna. Allá hay una unión, ¿me entiende?, que quiere hacer el enemigo. Por eso fuimos a 2 Corintios 6 cuando dice: no unáis en yugo desigual. ¿Me entiende? No podemos unirnos con los paganos, porque los paganos vienen con otros dioses, otras costumbres. ¿Se fijan o no? Eso tienen que entenderlo. No podemos unirnos en esta verdad que los vamos a establecer. No vamos a poder unirnos con la gente católica, a menos que ellos quieran estudiar la verdad. ¿Me entiendes? Salir del error. Esas son dos, ¿Pero eso es solamente diferente. los católicos o también No, los demás, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, igual? tienen todo el derecho a venir a la verdad. Pero nosotros no podemos mezclarnos con ellos. O sea, ¿Ni con los evangélicos? Claro, en sus pecados, ni en su idolatría, ni en sus tradiciones, a menos que ellos vengan al mensaje, no nosotros ellos. ¿Me entiendes? Pero que los evangélicos, por ejemplo, yo que iba a la clase, Sí. ellos pienso yo que están equivocados en el día, pues, porque esta enseñanza igual ellos la han recibido en el... Lo que usted está enseñando igual ellos lo han recibido allá en la iglesia. Entonces, mi iglesia, por ejemplo, que yo tenía, yo creo que están equivocados solamente en el día. Y no solamente en el día, ¿Ya? en la adoración también, que no conocen el santuario, lo que estamos conociendo, ¿me entiendes? No conocen los 2520 años, no conocen lo que pasó en 1844, no conocen, ¿me entiendes?, el diagrama profético. Esa es la diferencia. Ellos, a menos que tengan que venir a conocer la verdad del sábado, la verdad de la inmortalidad del alma, la verdad de los jubileos, la verdad del santuario, la verdad de salir de Babilonia, ¿me entiendes? Todas estas verdades, las que estamos aprendiendo acá. Pero si ellos rehúsan, se van a quedar en su confusión. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Dios tiene un pueblo y tiene una verdad. Y esa verdad va a alumbrar a todo el mundo. Están en los mensajes del tercer ángel. Ellos no conocen el mensaje del tercer ángel. ¿Se fijan? Menos del cuarto ángel. Yo he estudiado con evangélicos, he conversado con ellos, he tenido esa experiencia. Ellos no saben estas cosas, no saben armonizarlas, como la estamos haciendo nosotros ahora. ¿Me entiendes? Por eso venimos conectándonos con estas verdades y extrayendo el mensaje para nuestro tiempo. Por eso esos enemigos venían en el nombre de Dios también, verdadero. Pero ellos estuvieron en Siria, tenían costumbres y tradiciones que traían de otros reinos. ¿Me entiendes? Venían con confusión. Y cuando vienen confusión a edificar el templo también, ese es el peligro. Porque nos van a meter sus tradiciones y nos van a guiar por otro camino. Y eso es lo que está pasando ahora en todas las iglesias. Roma viene, la iglesia católica viene, el nuevo orden mundial, y viene predicando otro Dios. ¿Me entienden? Como lo veíamos, vienen metiendo la Trinidad. En la iglesia aquí son trinitarios, pero les falta la verdad. Así pues ellos dicen... Hay otra verdad, y les falta la verdad del Padre y del Hijo. No, y claro, ellos dicen el Padre, el Hijo. O sea, ¿cómo El es? Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Se fijan? Entonces están igual que Roma. Tienen en la misma doctrina de Roma. Ya, eso Guardan el domingo igual que Roma. Tienen la Trinidad igual que Roma. ¿Me entienden? Entonces, a menos que ellos vengan, como ustedes han venido, a estudiar la palabra de Dios, como está escrito, ellos pueden conocer la verdad. Pero a todos les va a llegar.
ustedes mismos van a ser instrumentos de esta verdad para llegar a su familia, ¿entiendes? A sus hermanas, y se hace la cadena, a los amigos, conocidos, empieza así todo. Bueno, ahora estoy entendiendo más de la iglesia evangélica de que esa de la Trinidad, Claro, también están equivocados. Están equivocados. Es que eso no me había dado cuenta. ¿Te fijas? Es que sabe, mire, Pongan yo, atención. mire, yo lo miro así, voy a dar una opinión personal. Sí. No quiero que ninguno de que estamos reunidos se siente incómodo que me lo diga. Ya. A mí sinceramente, nunca me ha gustado hablar de algo que realmente no he visto ni escuchado. ¿Por qué? Porque en el fondo puede que yo esté dando falsos testimonios. Ya. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque le puedo decir que yo, a la otra vez cuando mandaron el video, yo se lo mandé a una persona que es cristiana. ¿Me entiende? Como para justificar que realmente lo que estábamos haciendo. A mi hermana dieron nomás. Y resulta que esa persona me dijo, hace rato nosotros pasamos eso. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces hay cosas que de repente uno no tiene que caer en eso. Claro. Ahora, claro, usted como predicador, como enseñador de la palabra, usted ni yo no sé qué tipo de realmente estudios tuvieron ellos. Desconozco esa parte. Claro. ¿Entiende? Por eso es muy re importante, por eso es una opinión personal, es muy re importante no decir cosas que uno no ve ni escucha. ¿Me entiende? Porque, claro, aquí en este mundo hay muchas religiones. ¿Me entiende? A lo mejor en el fondo de que usted lo diga, no, si yo le estoy diciendo, totalmente de acuerdo, lo acepto en el nombre de Jesús, ¿me entiende? Pero si yo voy a otro tipo de estudio, y supongamos que esa diferencia que haya es igual que lo que realmente usted me está diciendo, yo no puedo juzgar a los demás. Pero fíjese, no puedo tener una justificación de lo que realmente... Pero fíjese lo que dice aquí el texto. No, si está Ahí bien. lo está diciendo, porque Sí. vienen los enemigos y dicen igual. Sí. ¿Me entiendes? Las iglesias pueden, ella le dijo igual, nosotros hemos pasado por eso. ¿Me entiendes? Sí. Pero pueden decir, como dijeron los enemigos aquí, nosotros también adoramos al Dios. Aquí lo dice. Y queremos edificar con ustedes. Pero cuando ustedes leen, por eso lean bien, vayan leyendo por qué los de las casas paternas no quisieron con ellos. ¿Por qué no quisieron? ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Porque muchos, yo también he escuchado ese mismo argumento, no, si yo también lo he pasado, pero cuando yo empiezo a hacerle preguntas, ahí usted tiene que hacerle preguntas, no era lo que estudiaron. Hace poco en la plaza de allá de Plaza de Armas, ¿me entiende? Conversando con un testigo de Jehová que ponen esos libros ahí, fue este jueves. Yo me paro siempre ahí a curiosear un poco y había un joven. Y ese joven, el testigo de Jehová, era muy abierto. Sabía más que los otros que estaban alrededor de los que se ganan ahí. Pero ¿sabes lo que me dijo al último? Llegamos en acuerdo en varias cosas, pero en varias cosas él reconoció que no sabía. ¿Me entienden? ¿Se fijan? Entonces, otras personas, para quedar igual con uno, dicen, no, si yo lo sé, no, si yo lo pasé, pero usted esto y esto, se quedan ahí. ¿Me entiende? Y eso es lo que pasa. ¿Me entiende? Por eso Dios nos capacita de esa forma para saber qué espíritu estamos nosotros. Incluso en eso están mintiendo. Claro, están mintiendo, entonces no están reconociendo. No están reconociendo que... Porque ellos van a defender su posición de lo que los pastores le han predicado a ellos. A mí me ha pasado esa misma experiencia, ¿me entiendes? Pero cuando yo empiezo a hacerle preguntas, no dicen nada, porque realmente quedan con la boca cerrada. Sí, pero en esa parte que usted está comentando, dice, por ejemplo, si yo conversé con este joven y coincidimos en varias cosas, y al final él le reconoció algo, o sea, ahí es donde se puede decir... Fue humilde, po. Por eso, ahí donde él... Y él me pensó, dijo, si yo realmente estoy en algo que realmente no es... Mire, sabía tanto cuando llegamos a la verdad del sábado, me dijo, yo le dije, ¿tú guardas el sábado? No guardamos el sábado, ¿me entiendes? Y yo le dije, ¿por qué no lo guardan el sábado? Entonces yo fui a la historia, ¿me entiendes? Y a mostrarle. Y después me dio las gracias él, pues. Me dijo, gracias hermano, me dijo. Y me anotó mi número, teléfono y todo eso, gracias.
Fue no como otros testigos de Jehová que van al choque, no, dice, ¿entiendes? Y él realmente me escuchó todo lo que en ese momento Dios me dio para decirle. Sí, es que a eso voy yo. Pero los testigos de Jehová no creen en la Santa Trinidad, sí. Porque yo a veces en mi casa... También hablamos ese punto con el joven. Igual cuando han pasado por mi casa, una vez, un niño que arrendaba atrás era de esa religión. Y ahí me dijo que ellos no creían en la Santa Trinidad. Y ahí yo le decía, yo le alegaba que sí, pues claro, y ahora conociendo lo que usted nos está enseñando, que no... Él me dijo, claro, la Trinidad no conocen, pero no conocía lo que yo le revelé del Evangelio eterno, ¿entiendes? De lo que ocurrió en el cielo, ¿entiendes? Y de la ley de Dios. A Cristo ellos lo ven como un profeta, no como... ¿Como Dios? No lo ven como hijo de Dios, Ya. No, ¿me entiendes? Lo ven como un profeta. es como que lo vieran, como, por ejemplo, como Jeremías, Claro. como Abraham. Todavía esperan, Como el mundo musulmán, porque Eso. que miran a Cristo como un profeta más y nada más. como que esperan todavía la llegada. Pero no como hijo de Dios, ¿me entiendes? No al nivel de Dios, que son iguales, tienen la misma divinidad. O sea, cuando Cristo está con el Padre, Él es Dios pues también, porque tiene la divinidad del Padre. Cuando está con nosotros es hijo de Dios, ¿me entiendes? Y también es hijo de Dios en la jerarquía allá en el cielo, también. Pero en la naturaleza divina, Él es Dios también porque heredó la naturaleza divina del Padre, porque tiene los 7 espíritus del Padre, ¿me entiendes? Es tan divino como su Padre. Pero aún así Cristo, siendo Dios también, no estimó en ser igual a Dios, ¿me entiendes? Que es su Padre. Él respeta esa jerarquía, ¿me entiendes? Claro, ¿me entiendes? Se fijan en lo que Satanás no hizo. No se conformó con el cargo que tenía de ser un ángel, un querubín creador, porque fue creado. Él pretendió ser como Dios. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, se fijan, por eso nosotros tenemos que prepararnos para todo ese tipo de argumentos. Entonces, cuando usted debería haberle dado a investigar, a ver si la persona sabe. No, si yo sé ese estudio, pero le digo esto. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a tener que lidiar con cada tipo de personas. Hay personas soberbias, personas orgullosas, personas que defienden su metro cuadrado, ¿me entiendes? Su estructura eclesiástica de cada iglesia. A mí me ha pasado, yo he tenido esa experiencia. ¿Me entiendes? Mi hermana es de esa que defiende eso. Claro, va a defender porque ya está, ¿me entiendes? Pero si ella es abierta, puede llegar a la verdad, pero si se cierra, porque muchos en la iglesia, viendo el error, no se paran. Como a mí me pasó en una semana, cuando fui a una iglesia, hicieron una semana de Apocalipsis, y el pastor adelante dijo, vamos a pasar rapidito nomás, vamos a hacer un rápido nomás de Apocalipsis, de Apocalipsis 14, del mensaje del tercer ángel, vamos a pasar rapidito. Nadie dijo nada, nadie se paró. Y Dios me impulsó a mí a pararme. Fui el único que levanté la mano. Le dije, ¿por qué rapidito? Le dije, este mensaje no se estudia rapidito. ¿Me entiendes? ¿Cómo están viniendo hoy día los pastores? Los que se están uniendo en este ecumenismo, estos enemigos, vienen y quieren edificar con nosotros con todas sus tradiciones, con todo, y traen un Dios diferente. Y van a defender su estructura, su eclesiastía. Y ahí viene la persecución, van a chocar con el verdadero, porque el verdadero no se va a unir, ¿me entiendes? Y va a ser diferente. Por eso son pocos y los enemigos van a perseguir al remanente. Por eso Satanás se llenó de ira contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque no se unieron a sus tradiciones de hombre, no se unieron a sus doctrinas de confusión. ¿Me entiendes? Sí, la diferencia es que ellos Claro. van a defender, claro, su iglesia, pero uno va a defender la escritura. Claro. Lo que está aquí, no la iglesia en conjunto de Claro. nosotros, sino que lo que está escrito. Con lo que está escrito. Eso vamos a sostener la Biblia como piedra de todas las verdades.
Tenemos que sostenerla ahora ya empezó el tiempo, lo estamos viviendo. ¿Me entiendes? Por eso no tenemos que quedarnos atrás. Dios nos va a poner la gente sincera, ¿me entiendes? Que venga la verdad. ¿Me entiendes? Dios va a poner a la gente, quiero aprender lo que usted está, esa gente humilde porque quiere aprender, ¿me entiendes? Y tenemos que, esa debe ser nuestra oración. ¿Ve? Avancemos. Ahí estamos. Entonces no unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Ve? El Señor nos manda a separarnos. El yugo desigual. Claro. No se puede edificar con otras tradiciones. No, no se puede, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso en la medida que vamos aprendiendo esta verdad, lo vamos poniendo en la roca sólidamente, porque viene la tormenta, están viniendo los vientos, quieren remover nuestro cimiento. ¿Me entiendes? Y ahí tenemos que permanecer firmes con un escrito está. Si no hablaren conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. ¿Me entiendes? Y miren cuando dice en Primera de Juan, fíjense lo que dice, busquen Primera de Juan. Primera de Juan. En Primera de Juan aparece... En Segunda de Juan, ahí, en Segunda de Juan, versículo en... ¿Lo tienen ahí? Segunda de Juan, el versículo... Dice ahí, permanecer en la doctrina de Cristo, versículo 4. Miren, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote de un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice desde el principio, ¿lo encontró, hermano Patricio? Sí. Ayúdele a la hermana Mariela para que lo tenga, para que lo lea. En Primera de Juan, ahí está cerca. Tengo Primera de Juan, pero no pillo la otra. ¿Primera de Juan cuánto? Ahí yo dije el capítulo 5, el versículo 4. No, estamos en es que me confundo acá, en Segunda de Juan. A la señora elegida, ahí está en Segunda de Juan, capítulo 1. Yo estaba leyendo el versículo 4. Encuéntralo, dense en su tiempo, no. Juan, vayan a Primera de Juan y ahí llegan a Segunda de Juan. Primera de Juan, vayan al último libro. Cuando termina Juan 5, ahí dice Segunda de Juan, a la otra página que sigue, y Tercera de Juan. Ahí den la vuelta. Ah, que no dice con número, dice con letra, no mejor. Por letra no. Segunda de Juan. Segunda de Juan, claro. Segunda de Juan, leamos el capítulo 1, a la iglesia dice... Salutación. Salutaciones, dice. Dice segunda de Juan. Vamos a leer el contexto ahí, siempre hay que tener el contexto de lo que viene hablando. ¿Lo tiene, hermano Patricio? No, es que aquí Busca no hacerlo sale- previo. no, es que aquí no sale como Segunda de Juan, porque ahí me pasa... El que termina el primero, dice primera Primero de de Juan. Juan me termina... Ya termina. Y ahí ¿Ya? ¿Y cuál y sigue? después me viene... Segunda de Juan tiene que decir. salutación. No me dice la boda de Cana. No, si está ahí, mire. Ahí puede ser, no. Es que me dice San Juan 1.2. Después me salta San Juan 2.3. No, pues este está en el libro de San Juan, es Primera de Juan. Tiene que ir al último. Apocalipsis. Está confundido, hermano Pedro. Es que está Primera de Pedro, tiene que ir a Primera de Juan. Aquí está, ¿ves?
Ahí dice primera epístola de Juan. Entonces usted va aquí al último de la cortina. Ahí dice, acá. Ahí está segunda de Juan, ¿ves? Segunda epístola de Juan, capítulo 1. Eso. Segunda Juan. Ya. Mire, leamos este párrafo, mire qué interesante. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia. Fíjense, aquí hay dos. Misericordia y paz. De Dios Padre y ¿de quién? Y del Señor Jesucristo. ¿Hijo de quién? Del Padre. En todas las salutaciones van a encontrar siempre dos. En todas las cartas. Permanecer en la doctrina de Cristo, ahora dice. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, cuando vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos, ¿qué dice? Engañadores han salido por el mundo, que no confiesan ¿qué? Que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y ¿qué más? Anticristo. Los testigos de Jehová no creen que Cristo vino en carne, porque creen que es un profeta. Son anticristo. ¿Me entienden? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía, mire, y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿a quién no tiene? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? ¿A la Trinidad? Al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Es tener al Padre y a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. De tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo al mundo. ¿Se fijan? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? ¿Cuál doctrina? La del Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ¿en qué? En casa. Ni le digáis bienvenido. ¿Qué dijeron los de la casa paterna? No eres bienvenido acá con nosotros a unirte en la edificación del templo. No le dijeron. ¿Me entiendes? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si alguien viene a unirse y no quiere aprender la verdad, ¿me entiendes? Solo quiere unirse nomás y estar con nosotros aquí sentado y nada más, y no quiere conocer la verdad, ¿qué tenemos que decirle? No eres bienvenido. ¿Me entiendes? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa en sus malas obras. ¿Qué pasa si los de la casa paterna le daban la bienvenida a los que venían del otro lado del río, ¿me entiendes? A edificar el templo con ellos? ¿Qué iba a pasar más adelante? Vienen a participar en sus malas obras. Claro, ¿me entiendes? Está claro ahí el mensaje. Dios nos dice, ¿eh? Qué maravilloso mensaje, gloria a Dios No por este mensaje. o sea, No le digáis bienvenido. no le digáis bienvenido, pero tampoco, bueno, diferente sería si que quisieran venir Estudiar, claro. quisieran venir a... Es diferente la necesidad. Pero ellos ya querían venir a edificar, o sea, cosa que ya uno ya tenía eso, Claro, ya estaba sembrado. Ya, claro. ¿Entiendes? Y también a ellos no se le había, Dios no lo había llamado a ellos, sino había llamado a los de la casa paterna, a los que estaban en el cautiverio, ¿no es cierto? Y Dios había levantado a Ciro y le había dicho a través de Ciro que tenían que salir a edificar el templo. ¿A quiénes llamó? A ellos, no al otro. Los otros vinieron porque vieron que salieron a reconstruir el templo arruinado. Dijeron, esta es nuestra oportunidad para meter nuestra confusión con ellos.
El enemigo es así. Y no fueron llamados por Dios, fueron los otros llamados, los de la descendencia de Judá, los de la casa paterna. Ellos eran llamados. ¿Me entiendes? Por eso esto es importante. El Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. Hoy día se está haciendo eso. Se está midiendo el templo. Yo estoy siendo medido por lo que sé. ¿Me entienden? Ustedes también van a ser medidos por conocer esta verdad. ¿Me entienden? Van a adentrar, están adentrando al templo, al lugar santo, a tener esa relación. Pero los que se queden en el altar del sacrificio y no avancen por su terquedad, por su orgullo, ¿me entienden? Se van a quedar ahí, se van a perder. Por eso que hay que avanzar en este caminar. ¿Me entiendes? Lavar las manos y los pies, nuestro caminar, nuestras acciones, todo, hermano, increíble. No crean ustedes, estoy recibiendo todo tipo de, ¿me entiende?, de persecución por el enemigo, por todo esto. ¿Me entiende? Una lucha espiritual tremenda. Hermano, por eso tenemos que mantenernos firmemente en esto. Y si alguna cosa pasa, porque Dios está con nosotros, quiere purificarnos, ¿me entiende? Quiere, ¿no es cierto?, que mantengamos el vestido blanco, ¿me entiende? Las pruebas nos van a ayudar en la purificación, como aquí lo vamos a ver, hermanos, lo estamos viendo. Ya vienen los enemigos, tienen miedo, se sienten intimidados, ¿me entiendes? Vienen. ¿Ve? Pero Dios va a ir poco a poco, ¿no es cierto?, para purificar nuestro carácter y ser semejante a Cristo. No estamos exentos de pruebas, Dios nos va a probar, está probando a nuestra hermana Leti, con nuestro hermano Pedro, ¿me entiendes? Ellos deberían estar acá, pero son sus intereses personales los que el enemigo le está poniendo, ¿me entiendes? Pero hay que orar por ellos, ¿me entiendes? Porque todos estamos en este caminar. Dios nos va a ir probando nuestra fidelidad hacia el sábado, a sus mandamientos, ¿me entiendes? Yo le decía a mi hermana como consejo, ¿no es cierto?, que no permita que vengan los trabajadores a trabajar en sábado, porque se pierde la bendición. ¿Me entiendes? Se pierde, hermano. Entonces, en todas esas situaciones debemos ser fieles. Entre más fidelidad, más el Señor, su protección, nos va a ir guardando de todo mal. Incluso más allá de cuando uno guarda el sábado, ya el viernes, así como estaba diciendo ahí, Sí. el descanso de las tierras. De las tierras, claro. Ya, nosotros como estar descansando el sábado y dárselo a Dios, el viernes ya tendríamos que haber dejado todo listo. Preparación. Todo preparado, el almuerzo, las compras, todo para no volver a hacerlo el día sábado, como el día de descanso. Claro. No tomarlo como un trabajo. Claro. No, es que no hacer lo que todos los días hace. Claro. Todos los días cocina, todos los días barre, eso no lo puedes traer al día sábado, No, que es de descanso, que es de reposo. Y eso es importante. Por eso es que había que lo de, o sea, bueno, ¿Viste? Yo ayer te dije voy a hacer aseo ayer viernes, estaba con flojera de hacer aseo. Y después como a las 5 de la tarde me puse a hacer aseo. Y me dijo a Patricia, no hay que hacer aseo mañana, no, hoy día nomás le dije mañana descanso. Sí, está bien. Y ahí me estoy acordando que todas las tareas, el almuerzo no lo hice, sí, pero sí hice todo lo que aseo ayer. Porque todo. Claro, por ser si vamos al tiempo antiguo, se cocinaba, yo me imagino, con leña, tenían que buscar, todo eso se hacía el día viernes. ¿Se acuerdan del maná? Ellos lo hacían caía doble porción el día viernes de maná. Y así tenían para el sábado, ¿me entiendes? Es como el año sabático también, ¿me entiendes? Venía doble porción en el día, ¿me entiendes? En esos 6.000 años, ¿no es cierto? Doble porción, triple. Y guardaban ellos para tener para los otros días. Para el 8º día y el 9º día le alcanzaba la bendición. Es lo mismo nosotros. En el sábado también. Tenemos que tomar todos los baños el día viernes. Por eso se llama el día de preparación. Yo me preparo. Hago el alimento para mañana sencillo, de acuerdo al clima que tengamos. Hago mi alimento y al otro día lo caliento. ¿Me entiendes? Y me lo como. ¿Me entiendes? Pero no hacer recargar el sábado como lo hacían los judíos. ¿Me entiendes? El sábado hay que estar en comunión con Dios.
¿me entiendes? Es lo que Dios quiere. ¿Puedo visitar a un enfermo? Claro, puedo visitar a su mamá en sábado, a cualquiera, ¿me entiendes? Que necesite hacer el bien, ¿me entiendes? Tenemos que hacer el bien. Yo de a poco he ido, yo de a poco sí, de a poco. Sí, he estado dejando cosas de lado el día sábado. Y bueno. Pero, como le decía, yo cuando empecé a ir para acá, le decía, pero no, ahora ya los sábados no voy a hacer nada, apenas tendía la cama y hacía el almuerzo. Ahora ya, hoy día dejé tendía la cama nomás y dije después vuelvo a cocinar, pero ya, como le digo, el aseo fuerte lo hice ayer. Y así de a poco he ido cambiando. Sí, de a poco. Es bueno saber lo que hay que dejar del almuerzo hecho también el día viernes. Sí. Claro. Es parte de lo que está hablando ahí. Sí, ¿se fijan? Eso es parte. Amén. Pero de a poco uno va a ir cambiando. En la medida que el Espíritu Santo vaya obrando en sus vidas, les va a ir dando el entendimiento. Solo va a venir, hoy día es viernes, voy a prepararme para el sábado, mañana es sábado. ¿Se fija? A veces el Señor nos hace recordar, el Espíritu viene a nuestra mente y nos hace recordar. ¿Me entiendes? Nos trae y nos ayuda, ¿me entiendes? Eso hace el Espíritu Santo, nos recuerda, acuérdate. ¿Me entiendes? Eso es maravilloso. Tenemos ahí, entonces estamos ahí en Zacarías 4. ¿Qué horas son? ¿Están cansados ya o no? Zacarías 4. Estábamos en Zacarías 4, versículo... Estábamos en el 4, leímos el 1, el versículo 3, y leímos hasta el 5. Pero ahí dice, el versículo 4, del capítulo 4, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó, ahí están los enemigos, el pueblo de la tierra, los que están alrededor, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó, ¿ves? Hoy día vivimos atemorizados y intimidados, ¿me entiendes? Por nuestros gobernantes, por nuestros políticos, por los que nos gobiernan, por todo esto lo que está pasando en el mundo. Vivimos intimidados, ¿me entiendes? Por todos los de la tierra. Y lo atemorizó para que no edificara, ¿ves? Para que no Satanás quiere que edifiquemos el cuerpo, nuestro templo, ¿no? Para Dios. ¿Quiere eso Satanás o no? ¿Quiere que nosotros edificamos el templo? No. Entonces nos va a poner y nos va a intimidar. Por eso no ha habido persecución. Claro. Por eso ahora viene persecución. Ahora viene. Ahora dice versículo 5. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron. Miren, ahí se dieron a conocer. ¿A quién tenían adentro? Sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿Y qué es soborno? ¿Qué entienden por soborno? Engañar. Y hoy día el soborno, el engaño se ve mucho hoy en día, ¿o no? Sí. ¿Cuánto dinero se lleva la gente? Gente política. Aquí en Chile mismo. Sí. ¿Cuántos sobornos han habido en el mundo? La élite mundial, los sobornos que ha hecho con las naciones, con los pueblos. ¿Entiendes? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Qué propósitos tenían estos enemigos? Sus propósitos. Tenían propósitos ocultos. Querían unirse con el pueblo, mezclarse también. Adoramos al mismo Dios, estuvimos allá. ¿Me entiendes? Ahora empieza a descubrirse el carácter de estos engañadores. ¿Me entiendes? Lo que traían, el propósito que tenían. Dice, para disfrutar sus propósitos todo el tiempo, de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ellos después, cuando siguen leyendo, inventaron cartas que según Ciro había escrito para que no edificaran. Vino toda una mezcla de mentiras que hacen los enemigos. Fíjense en el versículo ¿De Zacarías? el versículo, sí, ahí mismo en Edra estamos. Ahora el versículo 21, fíjense lo que dice. Vamos a ver el propósito que tenían estos enemigos. Estamos descubriendo ahora el propósito del enemigo. Los propósitos que tenían. El capítulo 4, el versículo 21. Ahí mismo donde estamos, en Edra. No se pierdan de Edra. La Biblia tiene un hilito ahí, ese póngale, hermana. Sí, pónganle ahí para que no se... 4:21. Sí. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden.
Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reú y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Ahí, ahora mire cómo viene esto. Ellos lo tramaron, estos enemigos que vinieron a intimidar a los de la casa paterna. Ellos, dice que sobornaron a los consejeros, y los consejeros eran los que escribían cartas. ¿Qué hacen estos enemigos? Vienen a los consejeros y le dicen, mira, tenemos oro, plata, y queremos que cambies y pongas esta escritura. ¿Me entiendes? Esa escritura, al sobornar a los consejeros del rey, escribieron una carta que no edificaran, ¿me entiendes? Pasando por encima la carta de Ciro, del rey, que salieran a construir. Pero esto traen otra escritura, sobornan a los consejeros, ellos escriben, ¿no es cierto?, el propósito que tenían de interrumpir la edificación del templo. Y esas cartas permanecieron hasta cuando vino el rey Artajerjes, rey de Persia, ¿me entiendes? Y se interrumpió la obra por ese motivo. Imagínate cómo el enemigo se introdujo a interrumpir la obra por un escrito de soborno que hicieron los enemigos, ¿me entiendes?, que estaban viviendo alrededor, ¿no es cierto?, del imperio. ¿Se fijan cómo Satanás trabaja? Y ese engaño lo estamos viviendo hoy en día. Y eso se hace hoy en día con los reyes de la tierra, con los presidentes, los reinos, los políticos también hacen estos sobornos, cambian. Hoy día nos están cambiando nuestras libertades. ¿Cómo están sobornando a aquellos que tienen más influencia en la Constitución y los sobornan para establecer otro punto de leyes? ¿Me entienden? Y eso lo estamos viviendo como país y lo estamos viviendo globalmente. Eso es el soborno, y así trabaja Satanás. Y estamos viendo una característica del enemigo, cómo trabaja. Y cuando vino aquí dice entonces, cuando la copia, fíjense, de la carta del rey Artajerjes fue leída en Letán, Reún y de Sinai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder de violencia. Venían con violencia. ¿Me entiendes? Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Se interrumpió por ese soborno. ¿Me entiendes? Y hasta aquí vamos a quedar porque viene tremendo lo que vamos a ahora. Porque en los capítulos siguientes vemos como el Señor, ¿no es cierto?, ahora vienen unos pocos. De esos 50.000 que salieron, ahora vienen pocos a reconstruir el templo. ¿Me entiendes? Siempre son pocos, es un residuo, es un remanente. ¿Me entiendes? Es un remanente. Y de esos 50.000 que vinieron, después por la intimidación, porque Satanás sobornó, ¿me entiendes?, a los consejeros, y quedó esa copia, esa carta hasta el reinado, ¿me entiendes?, y se interrumpió para investigar, ¿me entiendes? Después se hace una investigación, ¿no es cierto?, que esa copia, esa carta, era una carta que había sido de soborno y que Satanás había usado para interrumpir la obra. Ahora se hace nuevamente el llamado, segundo llamado, ¿me entienden?, el reinado de Darío, y ahí vienen pocos. Y todos se quedaron cómodamente en Babilonia. Hoy día la gran mayoría está cómodamente en Babilonia, viendo tele, ¿me entiendes?, y con todo lo que es hoy día, como los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose y dando casamiento. Pero no saben que el tiempo se acaba, ¿me entiendes? Es así, la historia se está repitiendo. Ahí quedamos, vamos a quedar ahí, porque esto es tenso, pero maravilloso. Hemos traído cada mensaje para este tiempo. Ojalá puedan ver
y repasar lo que hemos estudiado. Esto ha sido maravilloso. Que el Señor les bendiga y nos guarde de este tiempo y nos guarde de los sobornos que está haciendo Satanás, tanto en nuestra nación como en el resto del mundo entero. Y lo hemos visto en la guerra de Palestina y en la guerra con Israel. ¿Me entiendes? Y allá hay soborno. Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.